bendiga, hermanos, en esta hora. ¿Están contentos? Bueno, yo creo que ya hizo sobra, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque podemos estar en la casa de Dios. Yo no sé usted qué piensa, pero yo creo que es mejor estar en la casa de Dios que estar en el mejor de los hospitales. Allá en el estado médico, ¿cómo se llama, man? Pues algo así se llama. Pero es un privilegio estar en la casa del Señor. Póngase sobre sus pies, vamos a la palabra de Dios. Reciban un saludo, desde luego un abrazo afectuoso de los hermanos del Divino Salvador, de mis pastores. Amén, gracias a Dios. El día de ayer llegaba aquí y pues de pura chiripada, pero miren que ahora logramos estar aquí con ustedes y realmente yo me gozo porque puedo estar en medio de ustedes. Siempre que estoy aquí, hermano, me gozo y corren muchos recuerdos. Yo recuerdo cuando la hermana Unice era mi maestra. Abraham llegó a ser mi maestro también. Había un hermano Juan, se llamaba, si no mal recuerdo. Él también llegó a ser mi maestro y aunque usted no lo crea, esas enseñanzas siguen en mi corazón todavía. Cuando entro por esas puertas es casi imposible no recordar al pastor Jacobo, sus enseñanzas, sus consejos. Gracias a Dios por su don inefable. Mañana voy a continuar porque si no voy a ayudar. Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Hoy, hermano, la iglesia cristiana celebra lo que le llaman la entrada triunfal. Se cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, pero yo no voy a predicar de eso en esta tarde. Así es que discúlpeme, pero vamos a lo que Dios me dio para los hermanos de Filadelfia. Mateo capítulo 14, versículo 28. Cuando lo tenga, dígame. Qué bueno que sí estamos aquí. Aleluya. Alábelo porque Él vive. Amén. 28 al 31, ¿lo tiene? Amén. Bien, dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió de la mano, asió de él, y él le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Incline su rostro. Mi Dios, venimos delante de tu presencia y te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad, por tu amor. Tu palabra está a punto de ser predicada. Tu palabra que es el alimento para nuestra vida. Tu palabra que es la esencia misma de nuestra sustancia. Tu palabra, Señor, que es el alimento para nuestra alma, está a punto de ser predicada. Yo me hago a un lado y sé tú ministrando tu palabra. Señor, glorifícate en tu Hijo para que entonces tu Hijo pueda glorificarte a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tú puedes ocupar su lugar, hermanos, en esta. Mire, a lo largo de nuestra vida el ser humano está destinado a dar pasos. Toda nuestra vida en esencia está destinada a dar pasos. Pasos que, hermano, la mayoría se van a ir al olvido. Pero yo no sé si usted sabía, pero en 1869 un doctor suizo dio un paso y descubrió el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y fue un gran paso no solo para la historia, sino un gran paso para la biología, porque ese hombre dio un paso. Un 14 de mayo de 1948, Israel fue declarada nación. Y aparte de ser una gran profecía que se haya cumplida, o se haya su cumplimiento en Marcos capítulo 12, fue un gran paso para las Naciones Unidas. Hermano, un 20 de julio de 1969 el hombre pisó la luna y fue un gran paso para la astronomía. Estos fueron hombres que dieron pasos sin duda, y nosotros a lo largo de nuestra vida estamos destinados también a dar pasos. Diga pasos. Pero como si quisiera decirlo, diga pasos. La mayoría de nuestros pasos, damas y caballeros, santos y santas del Señor, van a ser olvidados. La mayoría de nuestros pasos quedarán en el olvido. La mayoría de nuestros pasos
van a ser olvidados, pero hay pasos de mujeres y hombres valientes que marcaron la historia. Para esos pasos de los hombres y de las mujeres valientes dejaron una huella en la humanidad. Pero mejor aún, esta tarde quiero hablarle de un personaje de este libro maravilloso que le llaman la Biblia, un compendio de sabiduría. Un hombre que dejó, hermano, una huella, pero no solo una huella. Ese hombre dio un paso de fe y dejó una huella en la historia de la humanidad, y una huella en el corazón de donde difícilmente será borrado. Dejó una huella en el corazón de Jesús. Digo difícilmente, o más bien nunca será olvidado, porque esa huella quedó plasmado en el corazón de Jesús. Te estoy hablando de la historia de Pedro, lo que acabamos de leer, y de aquel día que se atrevió a dar un paso de fe y abandonar la barca y dejar fascinado, porque ahorita lo vamos a ver en la etimología, que es el estudio de las raíces de las palabras, cómo dejó fascinado en el corazón del maestro. Vaya conmigo al versículo 28, por favor. ¿Lo tiene? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Mire, hermano, yo entiendo y comprendo que Jesús, el Mesías encarnado, el Hijo de Dios, porque Jesucristo era Dios. Nosotros creemos en la divinidad de Jesucristo. Esta es una iglesia que cree que Jesucristo era Dios. No solo que era Dios, que era nuestro Salvador. Entonces yo entiendo, a esto los teólogos le llaman la unión hipotética o la encarnación de Cristo. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Tenían que haber dicho amén a eso. Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Entonces yo entiendo que Jesucristo, siendo Dios, caminara sobre el mar. A mí no me cuesta creer quizás que Jesucristo caminara sobre el mar. Él era Dios, no hay incredulidad en eso. Nosotros creemos que pudo haber hecho eso muchísimas veces. Pero ¿qué estaba pensando Pedro para creer que él también podía caminar sobre el mar? ¿Qué era lo que estaba pasando en la mente de Pedro cuando en el versículo 28 le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti? Jesucristo era Dios. Filipenses 2:5 al 11. Haya pues en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo, Pablo? El que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra etimológica ahí es robarse, como cosa que tomar para sí, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, Jesucristo era Dios. Entonces tenemos que entender eso. Jesucristo, 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, uno solo son los que dan testimonio en el cielo. Jesucristo era Dios, pero ¿qué estaba entonces pasando? Porque Pedro no era Dios. Pedro tenía pecados y limitaciones, vamos a verlo en un momento más. ¿Qué estaba pasando entonces por la mente de Pedro para decir: hey, si tú eres Jesús, manda que yo vaya hacia ti? Esta tarde, hermanos, quiero que nos adentremos dentro de la mente de Pedro, dentro de la mente de un discípulo judío, porque aunque a nosotros nos cueste creer y suene escandaloso, Jesús y sus discípulos no eran juarenses. Jesús y sus discípulos, ¿qué creen? No eran chihuahuenses tampoco. Aunque nos cueste creer, ni siquiera eran mexicanos, no eran latinos. Jesús y sus discípulos eran ¿qué? Judíos. Y la mayor parte de los acontecimientos de la Biblia cobran un significado más profundo cuando nosotros los empezamos a ver desde la cosmovisión judía. Toman un significado más profundo. Ahora me gustaría contarle algo de los judíos. No sé si me soportan 10 minutos de historia judía. Bueno, para los que no dijeron amén, ya lo voy a contar. Muy bien, lo primero que me gustaría decirles es que los judíos se sentían muy orgullosos del sistema educativo que ellos ya habían desarrollado en su época. Ya en la época de Jesús, ellos habían desarrollado un sistema educativo de lo más avanzado de su época, que comenzaba cuando el niño judío tenía 5 años de edad. ¿Hay alguien aquí con 5 años de edad?
6, 7, ¿cuántos años? Imagínense, el sistema judío empezaba cuando volteé a ver a la niña y ahí empezaba el sistema judío, cuando el niño judío tenía 5 años de edad y comenzaba sus estudios en la sinagoga local. Ahí en la sinagoga local se le enseñaban materias como aritmética, historia, lógica, pero sobre todo y por encima de cualquier otra materia les enseñaban la Torá, es decir, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, por así llamarlo, el libro de la ley. Ahí le enseñaban a amar la Torá y a memorizar la Torá. Les enseñaban a tenerle un amor muy profundo a la palabra de Dios. Pero ese sistema educativo estaba, hermanos, diseñado para alzar a los más calificados y echar para abajo o eliminar a los que no estaban calificados. Ese sistema educativo estaba dividido en 3 niveles. El primer nivel se llamaba Bet Sefer. Diga Bet Sefer. Bet Sefer. Diga Bet Sefer. Bueno, yo no soy evangelista, como quiera no les voy a pedir muchos amenes. Nomás pónganme atención. Era obligatorio y era de los 5 a los 10 años de edad. En el Bet Sefer el niño judío aprendía de memoria todo el Pentateuco. A los 5 años de edad, aprenderse de memoria todo el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, de memoria, de atrás para adelante, de delante para atrás. Tenía que saber transcribirlo, recitarlo, cantarlo, armonizarlo, todo de memoria. Imagínense, nosotros tenemos problemas con aprendernos los primeros los versículos de la Biblia, de la escuela dominical, de la semana. Imagínense los primeros 5 libros de este libro, valga la redundancia, de memoria. Sangre de Cristo, no nos vamos a aprender el 119 de memoria, todo eso. En una de sus primeras clases, el maestro judío hacía que el niño untase su dedo sobre un tarro de miel. Imagínense un tarro de miel. El niño judío tenía que sobre el dedo poner la miel, y mientras lo llevaba a su boca, el maestro le imponía las manos y le decía que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios. Y desde muy pequeños, desde la niñez, les creaban amor profundo por la palabra de Dios. Les creaban un amor, hermanos, inefable por la palabra de Dios. Entonces la mayoría de los niños judíos a los 11 años de edad abandonaban sus estudios y se iban a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, ¿aprenderían qué? A pescar. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían comercio. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Si sus padres eran lo que ellos se dedicaran, aprenderían el negocio familiar. Pero los mejores estudiantes, aquellos que demostraban una habilidad única para entender y para memorizar la Torá, porque no es fácil estudiar este libro. Hay que tener una vida dependiente del Espíritu Santo y no satanizar los institutos, obviamente, pero no es fácil. Entonces, cuando tenían esa habilidad única para entender y para memorizar la Torá, pasaban al segundo nivel llamado Bet Talmud, que se desarrollaba de los 10 a los 15 años de edad. En el Bet Talmud al niño judío se le hacía que aprendiera de memoria el Pentateuco. No solo el Pentateuco, sino los profetas mayores, los profetas menores, los salmos, los proverbios, los libros históricos, es decir, todo el Antiguo Testamento de memoria. De adelante para atrás, de atrás para adelante, tenían que saber todo el Antiguo Testamento, transcribirlo, recitarlo, cantarlo, todo de memoria. Ahora, el sistema judío era tan exigente que la mayoría de los muchachos, ¿qué creen? Pues no lo soportaban. La mayoría de los muchachos dejaban sus estudios de la sinagoga local y se iban a aprender el oficio familiar. Si sus padres eran pescadores, aprenderían a pescar. Si sus padres eran comerciantes, aprenderían a hacer comercio. Si sus padres eran carpinteros, aprenderían carpintería. Pero los mejores de los mejores pasaban al último nivel. Aquellos mejores, los únicos que tenían una habilidad única para entender y para memorizar la Torá, pasaban al último nivel llamado Bet Midrash.
Bet Midrash, que era de los 15 a los 30 años de edad. Porque yo no sé si usted sabía, pero antiguamente una persona dejaba de ser joven por ahí de los 56 años. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo su primera carta, y aún parte de la última, Timoteo se cree que tenía entre 45 años, 50 años, así que alguien alégrese en esta tarde por eso. Entonces, pasaban de los 15 a los 30 años de edad, imagínense, y ahí ellos abandonaban la sinagoga local para comenzar a seguir a un rabino importante y aprender de las interpretaciones de la Torá acerca de ese rabino. Es decir, a ese aprendizaje y a esas interpretaciones se le llamaba llevar sobre los hombros el yugo de tu rabino. Ahora, esos jóvenes tenían que tomar la decisión más importante de su vida, y era a qué rabino judío querían seguir. Era una de las decisiones más importantes de su vida, porque en la época de Jesús, los rabinos eran las personas más importantes de la sociedad. Los rabinos eran el top del top, por así decirlo. Los rabinos eran las personas más importantes de Israel. No había en Israel persona más importante que un rabino. Y parece ser que había diferentes. Ay, gracias, Señor. Bendice a Samuel también. Gracias, Samuel. Parece ser que no había persona más importante, hermano, en Jerusalén que un rabino. Entonces había diferentes escuelas rabínicas, habían diferentes niveles entre los rabinos, y había, hermano, diferentes élites, por así decirlo, y no había mayor honor, no había mayor orgullo para una persona que ser discípulo de un rabino importante, que ser discípulo de un rabino alto, por lo cual el discípulo tenía que medir sus opciones. El discípulo tenía que ver qué rabino y seguirlo, pero también medir si tenía la capacidad para poder seguir a ese rabino. Entonces, cuando él decidía un rabino, decía, quizás es este, iba delante de él y le decía, maestro, rabí, yo quiero ser tu discípulo. Ahora, ¿usted cree, hermano, que el rabino le decía, sí, mi hijo, sígueme? ¿Usted cree que el rabino le decía a la primera, vamos? Claro que no. Le hacía, hermano, lo sometía a una prueba de capacidad, le hacía planteamientos teológicos, le hacía planteamientos morales, le decía a ver cuántas veces aparece en el libro de Levítico la palabra ley, le hacía planteamientos teológicos para ver si ese rabino, hermanos, era suficiente para ser su discípulo. Ahora, si ese rabino no era satisfecho con todo lo que el niño, o con todo lo que el joven, porque ya eran personas de 30 años, pero la Biblia les llama jóvenes. Si no era satisfecho, entonces con condescendencia se acercaba al muchacho, le ponía las manos en el hombro y le decía, se ve que eres un buen muchacho, se ve que amas a Dios, pero no estás calificado. Ve al negocio familiar, anda con tu familia y aprende el negocio familiar. Si tus padres son pescadores, aprende a pescar. Si tus padres son carpinteros, aprende carpintería. Si tus padres son comerciantes, aprende el comercio, porque joven, no estás calificado. Imagínense, desde los 5 a los 30 años de edad, estar pasando nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel, para que en el último nivel se acerque ese rabino importante y te diga, es que no estás calificado. Imagínense lo que pasaba por la mente de ese rabino importante. Ahora, no todo es triste, porque si ese rabino veía algo diferente en ese joven, si ese rabino veía algo del joven que quizás de él mismo no lo había visto, si ese rabino veía capacidad en el discípulo, entonces le decía una palabra. Les decía una palabra, hermano, que cambiaba para siempre la vida de ese joven. Se acercaba y con condescendencia, después de hacer todos esos planteamientos teológicos, le decía, joven, sígueme. La mayoría de los que estamos aquí no entendemos la palabra sígueme. Esa palabra era muy poderosa en la boca de un rabino, que cuando un rabino decía esa palabra, toda la vida del joven tambaleaba por completo. Toda la vida del joven, hermano, cambiaba por completo. El joven cambiaba el rumbo de su vida, lo dejaba todo, su círculo familiar, su zona de confort, su círculo social, lo dejaba todo para comenzar a seguir a ese rabino. Y a ese rabino, hermano, lo posicionaba en el centro mismo de su vida, lo llamaba padre y lo consideraba más padre aún que su propio padre.
Ahora, hermano, el anhelo, a partir del momento en el que ese discípulo escuchaba la palabra sígueme de boca de su rabino, la obsesión era ser una imagen pulcra de su rabino. Ser una imagen, hermano, al 100% de ese rabino, memorizar cada palabra de su rabino, observar cada gesto de su rabino, al punto que si el rabino caminaba de esta manera, tomaba un fruto de esta manera, lo observaba, lo miraba, entonces el discípulo, ¿qué cree que hacía? Caminaba de la misma manera, tomaba el fruto de la misma manera y lo observaba de la misma manera. ¿Por qué? Porque ahora él quería ser una imagen pulcra, intachable de ese rabino importante. De hecho, cuando sus padres se iban a despedir de esos jóvenes, sabiendo que nunca los volverían a ver, o quizás los volverían a ver, pero dentro de mucho tiempo, los padres hacían una oración por ellos. Les imponían las manos y les decían que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Fíjense qué oración. Que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. ¿Por qué hacen esta oración? Porque en los caminos polvorientos de Jerusalén, a más de 50 grados de temperatura, todos los discípulos se pegaban por ir lo más cerca de ese rabino, se pegaban lo más que podían. A más de 30 grados caminos polvorientos. Entonces, cuando el rabino iba caminando, el polvo que levantaban los pies, imagínense, el polvo que levantaban los pies por donde ese rabino iban caminando y se quedaba impregnado en el cuerpo sudoroso de su discípulo, era considerado una honra. Era considerado el mayor de los orgullos. Por eso los padres le decían: hijo, que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Muy bien, hasta aquí la lección de historia. Y usted podría decir: ¿qué tiene que ver todo eso con Dios y conmigo? Bueno, que cuando yo leo este libro me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que un extraño rabino ha llegado a la ciudad. Un rabino que no es como los demás rabinos, un rabino extraño, un rabino diferente. Entre su revolución, hermano, desde las bienaventuranzas, rompió la mente de los legalistas cuando comenzó a decir que el reino de los cielos era para el pobre, que el reino de los cielos era para el necesitado. Rompía la mente de los legalistas cuando restauraba a una mujer con flujo de sangre. Rompía la mente de los legalistas, de los fariseos, cuando perdonaba a una mujer que había caído en adulterio. Hermano, rompía la mente de los legalistas cuando hablaba milagros, cuando hablaba con milagros extraordinarios. Los milagros de Jesús hablaban por él. Por eso es que cuando él hacía un milagro, le decía: preséntate en el templo y no digas nada, porque sus milagros hablaban por él mismo. No era necesario que se dijeran con la boca. Me doy cuenta que un extraño rabino ha llegado, y en medio de su revolución, él no esperó que sus discípulos lo eligieran a él. Fue él quien eligió a sus discípulos. Fue Jesús quien eligió a sus discípulos. Y él no los eligió, hermano, en sinagogas importantes de grandes ciudades, en ciudades elocuentes, en ciudades llenas de cultura, en ciudades grandes, no. Dice la Biblia que él fue a buscarlos a ciudades o aldeas de pescadores como Bethesda, como el Genezaret, lugares así, insignificantes del mapa. Y cuando miró a un par de personas, le dijo, entre ellos estaba Simón en ese entonces, después Pedro, le dijo: ¡hey, dejen sus instrumentos, vengan, síganme, pónganse en pos de mí, sean pescadores de hombres! Entonces, hermano, desde ese momento Pedro comenzó a seguirlo. Ahora vamos a usar el cerebro, que hasta ahora dicen que es gratis utilizarlo. Si Pedro estaba pescando, ¿qué significaba esto? ¿Que se dedicaba a qué? A pescar. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro no era ¿qué?
lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Qué significaba esto? Si Pedro estaba pescando y no traía un rabino importante, ¿qué es lo que esto significaba, hermano? Significaba que Pedro, simple y sencillamente, no había dado la talla para seguir a un rabino importante, que Pedro no era lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, que Pedro no estaba calificado, y de repente llega un extraño Jesús y le dice: sígueme. Y vemos en la Biblia que desde ese momento Pedro deja todo por seguir a ese extraño Jesús. Hermano, deja sus instrumentos de trabajo, deja su círculo social, deja todo por seguir a ese extraño rabino llamado Jesucristo. Y uno puede decir: ¿quién no entiende? Viene un extraño, te dice sígueme, y tú lo dejas todo para seguirlo. Y es que nuestra mente no alcanza a comprender lo que la palabra sígueme representaba en la boca de un judío. Hermano, esa palabra sígueme en la boca de un judío, de un rabino, era una palabra muy poderosa, que cuando era dicha a un discípulo, el discípulo entendía que el rabino le estaba diciendo: hey, yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Yo creo que tú puedes convertirte en mí. Yo creo que tú puedes ser como yo. Y si toda la vida, Pedro, te han dicho que no estás calificado, si toda la vida te han dicho que no eres lo mejor de lo mejor de lo mejor, si toda la vida te han dicho que eres un fracasado, y luego aparece este hombre que habla la palabra jamás antes escuchadas, con milagros nunca antes vistos, y que actuaba con un amor jamás nunca antes presenciado, y te dice sígueme. Evidentemente, si te dice sígueme, dejas todo por seguir a ese rabino, porque era la oportunidad de su vida para traerle honor a la vida de su familia y traerle honor a su propia vida. Entonces ahora llegamos a esta parte de la historia que acabamos de leer. Al principio están Jesús y sus discípulos creando una revolución, sanando enfermos, liberando endemoniados, creando, hermano, estas revoluciones que marcaron para la historia del mundo entero. Porque sabe una cosa, esto vino a marcar historia en la humanidad. No hay otra figura más importante en el mundo como la figura de Jesucristo. No hay, no es Mahoma, no es Zoroastro, no es Mahatma Gandhi, no es Confucio, no es ningún otro ídolo. Jesucristo es el único que pudo transformar la historia de la humanidad. Es tanto así que personajes como judíos, personajes como romanos, escribieron secularmente de él. ¿Y saben qué fue lo que liberó al imperio romano? No fueron los hugonotes, no fueron los bárbaros, fue la predicación de un grupo de personas a los que Cristo llamó apóstoles y los envió a predicar que hay vida después de la muerte. Y transformaron completamente el imperio romano. La resurrección de Jesucristo es histórica, tanto así que Josefo, Tácito, que estaban al sueldo del imperio romano, unos eran judíos, otros eran romanos, fueron los que escribieron secularmente acerca de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Entonces, hablar de Jesucristo, estos son de los temas que más me apasionan hablar, y comprobar que este libro es fidedigno, inerrante, y es la palabra viva del Dios del cielo. Gracias a Dios por su don inermado. Entonces vemos y llegamos a esta parte de la historia. Jesucristo está sanando enfermos, está liberando endemoniados, está multiplicando la comida, creando una verdadera revolución. Y de repente Jesús le dice a sus muchachos: ay, vengan para acá, tomen la barca y pasen al otro lado, porque voy a subir a la montaña a buscar el rostro de mi Padre. Jesús solía hacer eso. Jesús solía separarse del grupo para ir a solas y buscar el rostro de su Padre. No era nada extraño para Jesús hacerlo. Cuánto más es importante para nosotros, pero esta ya es otra predicación, ¿verdad? Entonces, sus discípulos pescadores profesionales, escuchen la palabra, sus discípulos pescadores profesionales, se suben a la barca, van rumbo al otro lado, y de repente viene una tormenta, y esos discípulos pescadores, vuelvo y digo, profesionales, estaban asustados. Esos discípulos pescadores que se habían dedicado toda la vida anteriormente
para ser pescadores profesionales, estaban asustados, estaban quizás temblando de miedo. Yo me atrevo a decir en la locura, y bueno, dice 2 Pedro 1:19-22 que no es interpretación privada, pero yo me atrevo a decir en la locura que quizás estaban gritando tanto que esos gritos llegaron a donde estaba Jesús. Porque dice la Biblia, volvemos a la etimología, la palabra ahí es aterrorizados. No tenían miedo, los discípulos estaban aterrorizados. Por eso es bueno ir a los textos receptos. La Reina Valera 1960 los tiene. La Biblia, esta Biblia es la única Biblia que tiene los textos receptos, es decir, extraídos de las copias originales, porque la Biblia no tiene originales, tiene copias originales. Entonces, este es el único libro que contiene los textos receptos. Ni la Nueva Versión Internacional, ni la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera 1966. Por eso es que cuando Jesús multiplica los panes y los peces, la etimología o el texto recepto dice que comieron hasta saciarse, dice la 1960. Comieron, no voy a decir, discúlpeme, comieron hasta hartarse. Porque la Reina Valera 1960 es la única que tiene los textos receptos. Entonces, aquí cuando dice que tenían miedo, dice la Biblia, la etimología, el estudio de las raíces de las palabras, que estaban aterrorizados. No era un miedo cualquiera, era un miedo paralizante, por así decirlo. Estaban gritando. Entonces Jesús baja, no hay barca, y hace lo que quizás es normal para Jesús. Él camina sobre las aguas, porque ya miramos en el punto anterior que él era Dios, y quizás es la única vez que se nos narra en los evangelios, pero posiblemente él lo hacía con normalidad. Él caminaba sobre las aguas quizás, y aquí camina sobre las aguas y comienza a caminar sobre el mar, y parece casi un juego entre Jesús y sus discípulos, como si él quisiera darles una lección. Y ahí están los valientes discípulos aterrorizados, y en medio de todo ven esa extraña figura y empiezan a cuestionarse qué es lo que es. Algunos quizás decían es un fantasma, algunos quizás decían no es un fantasma, es parte de la lluvia. Pero de repente Pedro hace algo que lo cambia todo. Pedro dice: ¡hey, Jesús! Si eres tú, como lo leíamos en el versículo 28, manda que yo vaya hacia ti. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. ¿Por qué Pedro dijo esto? Era la pregunta con la que iniciamos el sermón. ¿Por qué Pedro dijo esto? Jesucristo estaba caminando, vuelvo y digo, porque Él era Dios. ¿Por qué Pedro se atrevió a decir: si eres tú, manda que yo vaya a ti? Porque Pedro era un discípulo. Pedro actuaba como discípulo. Pedro pensaba como discípulo. Y si la extraña figura que estaba caminando sobre el mar unos meses atrás le había dicho: sígueme, lo que Pedro había entendido es: hey Pedro, tú puedes hacer lo que yo hago, tú puedes convertirte en mí, lo que yo hago tú lo puedes hablar. Entonces era un reto para el discípulo hacer lo mismo que su rabino estaba haciendo. Y si esa figura era el rabino que le había dicho: sígueme, pues era un reto que él caminara sobre el mar. Ahora entendemos más cuando se nos abre la escena. Cuando vamos a la etimología se nos abren muchas cosas. Entonces es menester entender esto, hermano, que Pedro actuó como un discípulo. Entonces actuó como ese discípulo y dio un paso que dejó una huella en la historia de la humanidad, tanto así que hoy lo estoy predicando. Y mire cuánto tiempo ha pasado. Dígame si no dejó una huella en la historia de la humanidad. Entonces Pedro se baja, da un paso, da otro paso mirando hacia Jesús quizás, y da otro paso. Y iba ahí Pedro y ya está dando otro paso Pedro, y otro paso, quizás mirando la silueta, quizás mirando a Jesús. Y mientras los otros 11 estaban expectantes, había uno nada más que se atrevió a ser discípulo. Siempre tiene que haber uno de fe. Siempre tiene que haber uno que diga: pintemos la iglesia aunque no haya pintura, Dios suplirá. Siempre hay uno de fe que dice: vamos a levantar entonces los cimientos. ¿Por qué? Porque siempre hay uno de fe. Y mire, mientras 11 estaban en la barca, actuando como ¿qué?
como expectantes, había uno que se había atrevido a ser discípulo. Había uno de fe. Entonces Jesús, contento por uno que se atrevía a ser discípulo. Y ahí estaba el valiente Pedro caminando, dando otro paso, pero de repente Pedro quita la mirada de Jesús y comienza a hundirse. Jesucristo dijo, Juan 14, separados de mí, nada podréis hacer. Por más que el ser humano intente separarse de Dios, está destinado, y disculpe que se lo diga, al fracaso. Porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces ahí está el valiente Pedro, quita su mirada de Jesús. No era tanto la fuerza de Pedro lo que lo mantenía caminando, hermano. No era tanto la elocuencia de Pedro lo que lo sostenía. Y no, todo dependía de qué. Claro, de su obediencia, porque él actuó en fe. Pero eso era más. Era más ahí. La mano de Jesús. Era lo que estaba en esencia sosteniendo a Pedro. Entonces, Pedro ve las olas, ve los rayos y de repente grita, Jesús, sálvame, me estoy hundiendo. Y Jesús va a su rescate y le dice esa famosa frase, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora mi pregunta es, hermanos, ¿de qué dudó Pedro? ¿De qué dudó Pedro? Ya vimos por qué Pedro se atrevió a ir, ya vimos el sistema educativo, ya vimos que Jesucristo era Dios, ya vimos muchos detalles bíblicos maravillosos de este capítulo, y no es una clase. Pero mi pregunta ahora es, entonces, ¿de qué dudó Pedro? Muchas veces se nos ha enseñado que Pedro dudó de Jesucristo, pero con todo el respeto que ustedes se merecen. Permítanme cuestionar eso, porque es evidente que Jesús estaba en su posición de Dios. Jesucristo estaba como Dios. Quizás si Jesucristo hubiera empezado a menguar, dudaría Pedro, pero Pedro estaba activo, Jesús estaba firme en su posición de Dios. Entonces, ¿de quién dudó Pedro? Me atrevo a decir, hermanos, que Pedro dudó sí de su fe, que Pedro dudó de sí mismo, que Pedro dudó de que podía ser como su rabino. Me atrevo a decir que Pedro dudó del llamado de Jesús. Y se vale si usted no está de acuerdo con esa postura, ¿verdad? Yo no creo que me quiero meter en problemas, yo los amo. Pero me cuesta entonces entender de quién dudó Pedro, hermanos, porque Jesucristo estaba en su posición, Jesucristo no se hundió, Él estaba firme. ¿De quién dudó Pedro? Por eso le digo, Pedro quizás dudó de sí mismo, del llamado de Jesús. Yo he venido aquí no a hacerle perder el tiempo, porque creo que ni usted tiene tiempo para eso, valga la redundancia, y yo tampoco. He venido aquí en el nombre de su rabino llamado Jesús para preguntarle de qué duda. Filadelfia, ¿de qué duda? Si hay una profecía en Ageo, la segunda era, la segunda etapa, la segunda fase, será mayor la gloria que la primera. Entonces, ¿de qué dudamos? Porque en los primeros tiempos, en este lugar, estaba la gloria de Dios. Y hoy debería estar el doble de la gloria de Dios. Porque la gloria postrera habría de ser mayor que la primera. Mi pregunta es, entonces, ¿de qué dudamos? Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra duda? Si estás aquí hoy, hermano, yo asumo que es porque un día ese extraño rabino llamado Jesucristo interrumpió tu vida de alguna manera. Yo no sé si fue en una reunión como esta, yo no sé si era mientras ibas caminando, yo no sé, quizás fue a solas mientras estabas en tu casa, yo no sé. Pero lo que sí sé es que Él interrumpió tu vida y fue con una palabra, y la palabra era sígueme. Él interrumpió tu vida, te dijo sígueme, y cuando Él te dijo sígueme, Él te estaba diciendo, yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Jesucristo dijo, mayores cosas que estas, ustedes podrán hacerlas. Entonces, ¿de qué dudamos? Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra duda? Si Él dijo mayores cosas que estas, ustedes van a hacer porque ustedes son mis discípulos. ¿De qué dudamos?
¿De qué dudamos? Y tú puedes decir, no, es que tú estás equivocado, ¿no? Tú no me conoces, tú no sabes dónde vengo, tú no sabes cuál es mi historia, no sabes cuáles son mis pecados, la tensión que se está viviendo en mi casa, y quizás no estoy calificado. Y hermano, la verdad es que no, tampoco vengo a engañarlo. Nadie de los que estamos aquí estamos calificados. El apóstol Pablo dijo en Efesios 2:8, somos salvos por puritita gracia y el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira, hermano, si la salvación dependiera 99% de nosotros y un 1% de Jesucristo, créanlo, estuviéramos perdidos. Somos salvos por puritita gracia, dijo el apóstol Pablo, por el puritito afecto de su voluntad. Efesios 1:5, habiéndonos predestinado desde los tiempos de la eternidad. Romanos capítulo 9 habla de esto también. Entonces, ¿de qué dudamos? No estamos cualificados. La verdad es que nadie estamos calificados, no, nadie estamos a la altura. Cuando yo leo esta Biblia, me doy cuenta de que Jesús tiene la extraña tendencia de escoger a gente no calificada, gente con serios problemas de carácter, gente que todavía está en proceso, y los llama a sus discípulos. Mire, escogió a un apóstol Pablo, que era un terrorista. Y no estoy jugando, era un terrorista, perseguía a los cristianos, era un asesino. Pero Jesucristo tomó eso, lo purificó y hizo de él un apóstol. Toma, hermanos, Jesucristo a Tomás, que tenía dudas, que era un incrédulo. Mateo, que vivía con serios problemas de estrés. Algunos teólogos han llegado a afirmar que Mateo posiblemente sufría con problemas como ansiedad o depresión, imagínense. Y Jesús lo levantó. El salmista decía, mi alma se rehúsa a ser consolada. Era un problema en el alma, porque el alma es el centro de las emociones. Entonces, la Biblia me enseña a mí que Jesucristo tiene la extraña tendencia de escoger a gente no calificada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra excusa? ¿Qué es lo que entonces nos da duda? Y quizás tú digas, no estás calificado, hermano, esto no se trata tanto de ti, se trata de los méritos de la cruz. Tú puedes decir, yo no estoy calificado, y sí, no lo estás, nadie está calificado. Se trata de los méritos de Jesucristo. No es de nosotros, no depende de nuestras fuerzas, no es de nuestra voluntad, es de la puritita obra de la cruz. Se trata de Cristo, no se trata de nosotros, no se trata de tus fuerzas, no se trata de tu conocimiento. El apóstol Pablo dijo, todo eso yo lo tengo por estiércol. Se trata de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, es el puritito afecto de su voluntad. Entonces la pregunta es, ¿de qué dudamos? ¿De qué dudamos? Muchas veces hablamos, póngase ya de pie, muchas veces hablamos, hermanos, de la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Y está bien, es bueno tener fe en Él, es esencial. Pero hoy quiero que usted comprenda que Jesucristo también tiene fe en nosotros. Entonces, ¿de qué dudamos? ¿Cuál es entonces el motivo de nuestra duda? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Cuál es el motivo de nuestra duda? No estamos calificados, pero es el puritito afecto de su voluntad. Es el puritito afecto de su voluntad. Yo le voy a pedir en esta tarde, si alguien desea pasar al altar, puede hacerlo, el altar está abierto. De hecho, el altar nunca está cerrado. Si alguien desea hacerlo, hágalo, y permita que el polvo de su maestro le encubra la piel por completo. Quizás usted puede decir, yo no estoy calificado. No, no lo estamos, hermanos. Es el puritito afecto de su voluntad. Así es que en esta tarde, olvídese de todo y permita que el polvo de su maestro le encubra la piel por completo. Un día Jesucristo, ese extraño rabino que actuaba con un amor jamás nunca antes presenciado, que hacía milagros jamás nunca antes visto,
interrumpió su vida. Fue de alguna manera. Y fue con esta palabra: sígueme. Sígueme. No se trata de usted y de lo que pueda o no hacer. Se trata del puritito afecto de su voluntad. Mi Dios, gracias. Gracias por tu bondad. Oh, te adoramos, Jesús. No se trata de ti, se trata del afecto de su voluntad. No se trata de lo que puedas o no puedas hacer. Se trata de lo que alguien ya hizo por ti. Se trata del afecto de Jesucristo. Oh, ven, Espíritu Santo. Salud.
Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez muchas veces alguien te ha dicho: tú no eres capacitado, pero el Señor ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Tal vez no eres un teólogo, no eres un erudito en la palabra del Señor, pero el Señor ha puesto su mirada en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros somos útiles en el camino del Señor. Y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como el cuerpo se compone de muchos miembros, todos somos útiles en el camino del Señor. Si alguien se ha acercado y te ha dicho que tú no sirves para nada, que tú no puedes, déjame decirte en nombre de Jesús que Dios está contigo y si puedes. Esa es la palabra: todo lo puede en Cristo. También, el Señor ha puesto su mirada en ti, gloria al Señor. Vamos en esta hora a recoger una ofrenda. Mi hermano no me dijo que no va a cobrar tanto, pero voy a predicar nada, pero es la palabra que el obrero es digno de su salario. Y vamos en esta hora a levantar una ofrenda, amor, para nuestro hermano. Hermana Sara, por favor, ora por esta ofrenda.